tal, maestra y compañeros? Buenas noches, mi nombre es Trinidad García y en esta ocasión dejo mi actividad número 3. ¿Qué es la normatividad fiscal? Como hemos visto, la normatividad fiscal es aquella norma que regula todo lo relacionado a los ingresos y egresos de la nación. Es por ello que existen leyes fiscales que regulan los ingresos y los egresos, como son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora bien, ¿qué son las finanzas públicas? Las finanzas públicas son aquellas actividades económicas del Estado que tienen a su cargo la redistribución del ingreso o de la renta nacional. Esto quiere decir que el sector público se encarga de distribuir los recursos financieros de la población para que sean empleados en el cumplimiento de sus funciones al servicio de las mismas. Las finanzas públicas cubren dos procesos. Por un lado, la captación de ingresos, de la cual se encarga la política fiscal, y por otro lado, la realización de gastos e egresos que efectúa el Estado para mantener el funcionamiento de sus organismos, con lo cual se convierte en programas de obras públicas y el desarrollo social y en empresas estatales, como es el gasto de inversión. De este proceso se ocupa la política de gasto público mediante el presupuesto de egresos. Los elementos que conforman las finanzas públicas son las necesidades públicas. Son aquellas que nacen de la colectividad y se satisfacen del Estado, quien a su vez se encarga de garantizar a la población las principales necesidades que se originan de la misma. Servicios públicos. En los servicios públicos son considerados aquellos movimientos que el Estado realiza con la única finalidad de satisfacer las necesidades públicas. Gastos públicos. Son las inversiones que realizan las entidades públicas para producir servicios necesarios que cumplan con la satisfacción de las necesidades públicas. Recursos públicos son los medios con los cuales se logran financiar los gastos públicos que forman todos los ingresos financieros de la tesorería del Estado, ya sean económicos o jurídicos. ¿Qué es la política fiscal? La política fiscal es la encargada de configurar el presupuesto del Estado como variable de control que asegure y mantiene la estabilidad económica, con la finalidad de evitar situaciones de inflación o de desempleo. Esta política está conformada por el gasto público, que es el dinero que se emplea del gobierno para proporcionar bienes y servicios a los ciudadanos, por ejemplo, transferencias para ayudas sociales y prestaciones por desempleo. Ingresos públicos, que son los impuestos, tasas, ingresos patrimoniales provenientes de empresas públicas y de endeudamiento. Política fiscal expansiva. Esta política tiene la finalidad de estimular la demanda agregada, principalmente cuando la economía atraviesa un periodo de recesión y requiere de un impulso para expandirse. Como resultado de ello se tiene el déficit o incluso puede provocar una gran inflación. Política fiscal restrictiva. Su objetivo es frenar la demanda agregada, es decir, si la economía está en un periodo de expansión y tiene necesidad de frenarse con la excesiva inflación que está creando, entonces se da como resultado el superávit. Política del gasto público. La política del gasto público, como todos sabemos, es una política que está respaldada en México por la Ley de Egresos de la Federación y que emite el gobierno cada año en el mes de diciembre. En ella se establecen las normas sobre la forma en que se realizará el gasto público, así como la cantidad que se ejercerá en el transcurso del año siguiente, a través del presupuesto de egresos de la Federación, y es aprobada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, conforme a la fracción 4 del artículo 74 de la Constitución mexicana. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el organismo encargado de ejercer el gasto público en base a las fracciones del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Las dependencias en las que se ejerce el gasto total de la Administración Pública Federal son
A. Los tres poderes de la Unión: poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, incluyendo todas las secretarías del Estado. B. Ramos generales, como son aportaciones a seguridad social, erogaciones adicionales, deuda pública, desarrollo regional, participaciones a estados y municipios, erogaciones no sectorizables, erogaciones por saneamiento financiero, reconstrucción y órganos electorales. Presupuestos. Como hemos visto, el presupuesto es un sistema de normas y procedimientos que presiden la toma de decisiones en materia presupuestaria. Este proceso tiene como primer objetivo integrar el presupuesto de egresos de la Federación, el cual es un documento jurídico y financiero que establece las erogaciones que realizará el gobierno federal entre el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. El presupuesto de egresos de la Federación se sustenta por ello en lo establecido en el artículo 134 de nuestra Constitución, en donde se establece que los recursos económicos que dispongan de la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para los objetivos a los que estén destinados. El proceso de preparación del presupuesto involucra la participación y coordinación sobre una base general y sectorial de todas las secretarías del Estado, así como de las empresas y organismos sujetos a control presupuestal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es quien se encarga de elaborar los documentos de recaudaciones donde se establece la cantidad de ingresos que por ese concepto se espera obtener durante el siguiente año fiscal. Cuando la iniciativa de ingresos es aprobada por ambas cámaras del Congreso, esta se convierte en la Ley Anual de Ingresos de la Federación, misma que da la autorización necesaria para recaudar impuestos y controlar préstamos. Asimismo, cuando la Ley de Egresos de la Federación es aprobada por la Cámara de Diputados, se convierte en el presupuesto de egresos y otorga la autorización pertinente para la realización de gastos.